El mundo al instante. Un poco de periodo, ¿sí? Vamos a encontrar que existe un periodo que se llama la Segunda Edad de Oro o el Renacimiento de Oro. ¿Qué es lo que es esto? Es un periodo que abarcó desde el año 1999, donde el éxito tanto comercial como de calidad logró equiparar, algunos dicen que incluso superar, a lo que fue la edad de oro de los primeros años del estudio con los grandes clásicos que Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente. Ese periodo, que fue incomparable, había caído un poco la calidad y había caído sobre todo la percepción del público, que ya no era lo mismo de antes. Y en los años 80 tocaron fondo. Ya las películas netamente no llevaban tanta gente, era un fracaso tras otro. Así que finalmente, luego del éxito que significó Quién engañó a Roger Rabbit, donde el estudio funcionó como una coproducción, hubo varios estudios involucrados, pero este éxito permitió envalentonarse y no tener miedo al éxito y tratar de retomar algunos proyectos que tenían pendientes desde hace décadas. Y el primero de ellos era hacer una versión en película de La Sirenita, este cuento clásico. Así que pusieron mano a la obra y ahí donde hicieron el clic y dijeron vamos a traer el espíritu y la lógica de Broadway a las películas de Disney. Y así como hicieron una película que básicamente es un musical hecho dibujo animado. A diferencia de las películas de antes, uno dice, pero siempre han habido canciones en Disney. Sí, siempre han habido canciones en Disney, pero no con la lógica de un musical. Era la idea un poco tomada, prestada de un musical, pero no era un musical básicamente, porque las películas tenían 3 canciones, 4 canciones como mucho, y eso por supuesto no hace un musical. Eran canciones sueltas en momentos diferentes de la película y listo. Pero la gran trama y la gran eh, historia se iba contando como una película convencional, animada. Entonces quisieron traer el espíritu de Broadway y para eso contrataron a una dupla compositora que estaba dando mucho que hablar en ese momento. Y aquí es donde quiero detenerme en la figura increíble de Alan Menken. Y por eso quiero hacer este video. Porque me parece a mí que no hemos sido justos con Alan Menken y que el gran parte del éxito y de la trascendencia de estas películas de Disney de esa época fueron por la música. Y dentro de los compositores, el que se llevó la gran mayoría de la pega fue Alan Menken. Alan Menken es un compositor que viene de Broadway. Él es un compositor, siempre se asocia a un letrista. Las letras están hechas por otro, pero toda la música, los arreglos, todo está hecho por Alan Menken. Y Alan Menken nace al profesionalismo en una cosa que se llama Off-Broadway. En el fondo es un circuito alternativo de Broadway, no los grandes teatros con grandes presupuestos, sino que unos teatros más chiquititos donde se hacían obras más chiquititas. Y ahí destacó, había hecho algunas cosas previas, pero ahí destacó por su unión con un letrista que se llamaba Howard Ashman, que ya falleció. Hicieron en el año 82 un musical que es maravilloso que se llama La Tendita del Horror. Que voy a hacer un video específicamente para Cinedoscopio porque ese musical fue tan exitoso que terminó como una película. Y esa película vale la pena hablar de ella. Fue el año 86. Voy a hacer un video. La cosa es que fue tan exitoso esto que por supuesto siguieron haciendo algunas obras a nivel ya más Broadway. Ya ahí pasaron a Broadway, pasaron como del under, pasaron a Broadway. Y ahí es donde se fijó Disney en esta dupla compositora y los llamó para hacer La Sirenita, trayendo todo este espíritu de Broadway a las películas. Y fue un exitazo. Si hacemos un resumen
de las películas que conformaron esta segunda edad de oro. Las voy a ir nombrando y voy a ir nombrando quién fue el compositor de la música. El año 89 ya fue La Sirenita, por supuesto Alan Menken con Howard Ashman. El año 91 La Bella y la Bestia, Howard Ashman con Alan Menken. 92 Aladino con Howard Ashman, que ahí fallece. Él fallece ese año, no alcanza a terminar La Sirenita, el Aladino completo, sino que lo termina Tim Rice, que es otro conocido del mundo de Hollywood y de Broadway. Después viene El Rey León, que ahí él no participa, participa Hans Zimmer. Hans Zimmer es un compositor que también fue importantísimo por El Rey León, pero que se asocia para las canciones con Elton John. Elton John hace las canciones. El 95, Pocahontas, Alan Menken a cargo de la música. El 96, Jorobado de Notre Dame, Alan Menken a cargo de la música. El 97, Hércules, Alan Menken a cargo de la música. El 98, y ahí ya termina la participación de Alan Menken. Mulan, que Jerry Goldsmith hace la música y otro compositor hace las canciones. Y el 99 tenemos a Tarzán, que es otro compositor que se llama Mark Machina, eh, pero con Phil Collins haciendo las canciones. Y se supone que ese mismo año se estrena Fantasía 2000 como un tributo, como un homenaje, como una celebración de aniversario de los 60 años de haber producido la primera fantasía, o 50 años, y ahí termina. Con eso se da por cerrado este periodo de edad de oro, porque después las películas posteriores empiezan a decaer un poco, por supuesto, la percepción del público, y los críticos dicen que ya perdió un poco la vitalidad, la chispeza que tenían estas canciones, estas películas con esta fórmula de música. Sin embargo, no es lo único que hizo Alan Menken. Alan Menken siguió trabajando para Disney y tiene algunas cosas súper interesantes. El año 2004 hace Vacas Vaqueras, que es una película súper chiquitita, la última película con animación tradicional de Disney que se hizo. Por lo tanto, tiene una significación especial, y trajeron a Alan Menken para que hiciera la música para tratar de revivir un poco cómo era el periodo clásico de la década anterior. Eh, Tiene canciones muy interesantes, y aquí podemos ver también la versatilidad de Alan Menken. Alan Menken hace música, bueno, si partimos un poco antes con el musical de Dita el Horror, una música de los años 60, años 50. eh, La Sirenita es un poco más convencional, La Bella y la Bestia es un poco más música como europea, francesa. Aladino, netamente una música más de Medio Oriente. Pocahontas, una música ambientada en una música más de los americanos, de los colonos americanos. Jorobado de Notre Dame, música netamente clásica. Esa es una joya de banda sonora. De todas esas, como la que tuvo menos llegada con el público, pero yo creo que la que tiene la mejor música es Jorobado de Notre Dame. Hércules es espiritual, puro gospel, increíble. Y ahí, bueno, Vacas Vaqueras, una música netamente country. Así que la versatilidad de estilos que tiene es increíble y maravillosa. El 2007 hace Encantada, el 2010 hace Enredados. Aquí entre medio, el 2011 hace una sola canción para la película del Capitán América. No sé si se acuerdan que hacen una especie de número musical cuando él está, por supuesto, en los años 40, para hacer una especie de arenga para que hagan donaciones, para juntar plata, para luchar contra los alemanes, los nazis. Esa canción la hizo Alan Menken. Y las últimas cosas que hizo, bueno, Espejito, Espejito 2012, y el 2022 hizo una película para Netflix que se llama Hechizados, que tiene la música y las canciones también de Alan Menken. Pero no es todo su obra, esa es solamente su obra en películas. Em, no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, que el año 90
después del exitazo que fue con La Sirenita, lo llamaron para que hiciera una canción para Rocky 5. Hizo una canción, pero no la cantó, por supuesto, pues él no la canta, él solamente compone. Y la letra tampoco la hizo él hizo la música. Y esa canción estuvo a cargo de Elton John. Así que si escuchan a Elton John en esa canción, en ese soundtrack, la hizo Alan Menken. El año 2006 es muy interesante también porque hizo una cosa al revés de lo que estamos nosotros conscientes, que trajo todas las ideas de Broadway para las películas. Aquí hizo al revés. Tomó una película y la hizo musical. Y ese fue Cambio de Hábito. Cambio de Hábito, la de Whoopi Goldberg, eh, tenía muchas canciones que ni siquiera tenían problemas de copyright hacerlas como musical. Él hizo todas las canciones de nuevo. Él ya tenía experiencia en hacer gospel en Hércules, así que ningún problema. Hizo un musical y que es joya también. Así que también, si lo pueden escuchar, muy, muy, muy bueno el musical de Cambio de Hábito, Sister Act, así se llama, y que ha tenido mucho éxito. Tiene otros musicales también que uno los puede ver en Disney Plus. Newis, que es como parecido como Oliver Twist, como el fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, como de unos niños que venden diarios. Es bien interesante. Ahora, hizo también un cuento de Navidad, el clásico cuento de Navidad, pero en versión musical, pero para un especial, una película de televisión que fue el año 2004 y que por supuesto fue tan bien recibido que terminó como un musical en Broadway, ¿ya? Y el 2015 eh, hizo otra cosa que es una rareza, pero que es muy entretenido. Los musicales como series de televisión en general nunca andan tan bien porque no hay mucho público, es muy de nicho, hay que saber llegar al público para el musical, entonces depende mucho de la temática. En Glee tenemos algún ejemplo, no sé, se me vienen a la mente un par más, pero no tan conocidos. Pero aquí, el 2015, es una serie que se llama Galavant, y es una serie de fantasía heroica. Son caballeros, princesas, otro reino, y ahí la música y las canciones las hizo también Alan Menken. Y finalmente, el 2017 hizo la serie Enredados, que es una serie animada, pero que también le dio un toque musical. Fue como una temporada nomás, pero también tiene canciones que no son las mismas de la película. Entonces él participó en la elaboración de todas esas cosas. Entonces, la pega que ha tenido Alan Menken es impresionante y por lo tanto, vuelvo a lo que dije recién, tenemos una gran deuda con Alan Menken del sonido de los años 90, del sonido de Disney en su segunda época dorada, pero más allá de eso, es un tremendo compositor que el año 2022 se le reconoció en la Ópera de Viena como uno de un reconocimiento por su aporte y que pasa a ser como parte de la música al fondo de Viena, que es la casa de la música clásica. Es muy bonito, es un concierto que se hizo en la Ópera de Viena que está en YouTube, que lo pueden ver entero. Es muy, muy lindo y hace una especie de resumen de toda su trayectoria en Disney y alguna cosita aparte, anexa. Y está ahí y le da el premio, todo. Así que yo los invito que si quieren volver a revisar estas películas, los miren con esa óptica. Las películas de Disney, uno cuando era chico, lo decía, son películas para niños, para niños. Yo creo que es más que eso. Yo creo que es, por supuesto, un trabajo enorme que uno no puede ver, ya sea en el trabajo de dibujo, el trabajo de animación, el trabajo de las voces y el trabajo de la música. Si uno escucha las músicas, sobre todo las de Alan Menken, uno se da cuenta de la pega que hay detrás y cómo usa los leitmotiv, cómo usa las escenas, cómo va anticipando lo que va pasando con la música. Lo mismo que hace John Williams también en toda su obra. Entonces, él es uno de los grandes compositores que yo creo que está un poco subvalorado o valorado no como debiera valorarse,
porque tiene un talento increíble, lo tenemos vivo todavía, le dan premios y le dan premios, así que yo creo que todavía puede durar un poco y hacer grandes cosas. Él está embarcado también en hacer todos los remakes que hace Disney, que para mi gusto, todos los remakes, lo más interesante es la música, porque él no se contenta solamente con hacer la música de nuevo, sino que le hace un arreglo diferente a todas las canciones, agrega música, agrega canciones. Lo mismo pasa cuando las mismas películas de Disney las pasó musicales en Broadway. Terminaron casi todas en musicales. La Sirenita es musical, La Bella y la Bestia es musical, Aladino es musical, eh, Hércules es musical, El Jorobado de Notre Dame es musical. O sea, todas sus películas, como estaban hechas con la dinámica y la lógica de un musical, era lo más lógico que terminaba en un musical en Broadway. Hizo más canciones, le hizo nuevos arreglos, y uno puede encontrar todas esas bandas sonoras en YouTube, quizá en Spotify, pero están disponibles para que uno las pueda ver. Así que los dejo invitados a que escuchen mucho a Alan Menken. Es un gusto escucharlo. Es uno de los grandes compositores, yo creo que tenemos vivo y que tenemos en el último tiempo, que merece un reconocimiento mayor al que se le ha dado. Así que nos vemos y gracias por habernos acompañado. Voy a hablar de algún otro compositor pronto. Y se viene un video de La Tendita de los Horrores. Esa, la película.